Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Shawarma, 1 kilogramo de nalga o lomo, una cucharada de baharat, una cucharada de canela, una cucharadita de pimienta de Jamaica, 100 centímetros cúbicos de jugo de limón, 500 centímetros cúbicos de vino tinto, una cucharada de sal, 2 cucharadas de manteca, 10 panes árabes, 2 tomates, 2 cebollas moradas, salsa taratur y perejil. Yo en este caso utilicé nalga, la enrollamos, la compramos, la pedimos cortada para milanesa, la enrollamos y con una cuchilla filosa lo que vamos a hacer es cortarlas en tiras muy finas, lo más fino que nos sea posible. Repetimos lo mismo con todo el resto de la carne. Una vez cortada la carne, la colocamos en un bol, colocamos las 2 cucharadas de baharat, la cucharada de sal, la cucharada de canela y la cucharadita o media cucharada de pimienta de Jamaica, el jugo de limón y por último incorporamos el vino. El vino es opcional, ya que los países árabes son generalmente musulmanes y no lo hacen con vino. En ese caso duplicamos la cantidad de limón que utilizamos. Mezclamos bien para que toda la carne se macere. Una vez que mezclamos, vamos a tapar y llevar a una heladera entre 24 y 48 horas, que es lo aconsejable. Pasado este tiempo, nuestra carne nos va a quedar de esta manera, prácticamente curada. Lo que vamos a hacer ahora es ponerla a escurrir en un colador. Cortamos el tomate al medio, luego lo cortamos en lonjas bien finas. Cortamos la cebolla en pluma bien fina, yo utilicé cebolla morada, pero puede ser una cebolla común también. A mí me gusta más este tipo de cebolla. En un wok colocamos la manteca, la derretimos y agregamos la carne escurrida. Vamos a abrirla un poquito y lo que vamos a hacer es cocinar unos 5 o 6 minutos hasta que desprenda el jugo. Separamos ese jugo y se lo quitamos. La idea es que no se haga carne hervida. De esa manera le vamos sacando ese jugo de cocción que tiene, que son los líquidos que le ha quedado de la carne. Lo repetimos esto 1 o 2 veces más. Cocinamos por 20 minutos. Y ya tenemos nuestra carne suelta y desgranada, lista para armar los shawarma. Vamos al armado del shawarma. Colocamos el pan a la mitad del papel y lo tomamos por debajo. Y vamos a agregar el tomate cortado en lonjas. Colocamos un poco de cebolla cortada en juliana y por encima la carne macerada y cocida. Hay versiones de estos shawarmas que se hacen con vinagre también. A mí me parece que no es necesario, ya que el limón y el vino ya le aportan una acidez más que suficiente. Como ven, es muy simple, es muy fácil, no hay excusa para no hacerlo. Y le vamos a colocar 2 cucharadas de salsa taratur. Si no saben cómo hacerla, aquí les dejo el link de cómo hacer una espectacular salsa taratur. Espolvoreamos un poco de perejil picado y listo, a disfrutar de este maravilloso shawarma en casa. Si no les gusta la cebolla, pueden utilizar un poco de lechuga también, y en vez de usar salsa taratur también se puede utilizar una salsa de laven o salsa de yogur. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.